instituciones, tanto del lado de que me toca coordinar cosas como del lado que me toca que me coordinen, ¿no? Y de los dos lados es bien difícil, ¿no? Porque hay toda una vida que nos atraviesa, porque somos personas, que de pronto a veces nubla nuestro trabajo y ese pacto de realidad que podemos hacer con infancias y con adolescencias. Y ustedes lo sabrán, seguramente, igual que yo, que las infancias y adolescencias nos leen todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos están leyendo, saben si tú llegaste enojada, si llegaste triste, si llegaste sin ganas, si llegaste con prejuicio, si llegaste contenta, si llegaste con ánimo. Entonces, segunda cosa, leerse ustedes, hacer una radiografía de ustedes como mediadoras, como mediadores, como acompañantes, como talleristas, como personas que están tratando de construir desde el arte y la cultura una mirada con dignidad para infancias y adolescencias y con infancias y adolescencias. A ver, déjenme aquí. Ahora, parte de lo que yo quiero compartirles también tiene que ver con estas infancias, adolescencias que pertenecen a pueblos originarios, pueblos indígenas en México, y aquí yo les diría a ustedes, contextualícenlo a sus propios territorios, ¿no? Países, ¿verdad? Algo así. Estamos anotados de varios lados. Entonces, yo en mi sueño guajiro dije, pues nos vamos a presentar quizá y decimos, pero dije, no, 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 no hay tanto tiempo. Entonces, pero seguramente que esta red Amaya nos convoque a conocernos, ¿no? Solo quiero hacer un paréntesis muy grande y es que parte de mi trabajo es hacer formación con mediadoras y mediadores de lectura a nivel nacional en un programa que se llama Programa Nacional de Salas de Lectura. Y este programa tiene más de 25 años y en esos más de 25 años no tiene un directorio nacional de personas que hagan fomento a la lectura. Y yo entré hace 4 años y desde hace 4 años, siempre que dicen algún comentario, alguna propuesta para el programa, yo, sí, un directorio y un banco de buenas prácticas, porque no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, conozco mi experiencia y conozco la experiencia seguramente de las personas que están a mi alrededor, con las que hago equipo, con las que sé que están haciendo, con las que les sigo. Pero sería genial, yo lo pienso en México, pero piensen ustedes, no sé, en Colombia, en Argentina, en Perú, en donde quiera que estén, que pudiéramos entrar a un espacio y podríamos ver qué están haciendo en Chihuahua, por ejemplo, qué están haciendo en Oaxaca, qué están haciendo en Ciudad de México y qué están haciendo con comunidades particulares, ¿no? O sea, que tienen una especificidad. En mi caso, comunidades de pueblos originarios. Entonces, no lo sabemos. Ojalá esta red Maya nos permita acompañarnos y encontrarnos desde las muchas y muy diferentes kilómetros que nos separan, que podamos encontrarnos en la dignidad del trabajo que tiene que ver con infancias y con adolescencias. Entonces, en México, ser de un pueblo originario, ¿qué significa? Por muchos años, reconocerte como parte de un pueblo originario estaba muy ligado con ideas de pobreza, con ideas de no ser alguien civilizado, con ideas de machismo, con ideas de que no tenías cultura, no tenías, más bien que se notaba, incluso se tomaba, perdón, como un sinónimo de atraso, por ejemplo, ¿no? No es gratuito que al menos aquí en México muchas personas, incluido, por ejemplo, mi familia, hayan optado por decir, yo no soy indígena, sí nací en Oaxaca, hablo otro idioma, hablo el idioma unzabi, hablo idioma mixteco, pero no soy indígena, ¿no? Y que a la vez en las generaciones se haya tratado de hacer un borrado de memoria, que recordemos memoria junto con dignidad, que, por ejemplo, a mí, yo recuperé mi idioma prácticamente después de los 8 años, ¿no? Cuando regresamos a mi comunidad y yo empiezo a aprender mi idioma. Pero pienso, por ejemplo, en mis sobrinas, sobrinos, que son personas que ya no hablan el mixteco y que a sus papás no les interesa que hablen mixteco. Y eso tiene que ver con que se hizo una idea que pertenecer a un pueblo indígena y que hablar una lengua indígena era una cosa no civilizada, ¿no? Preferible que hables el español bien, que no se note que hay un acento detrás de ese español, o sea, que no se note que tú hablas otro idioma, y mejor aprender un idioma extranjero, ¿no? No aprender mixteco. Entonces, yo ahora, por ejemplo, la radiografía de mi pueblo es una radiografía en la que el idioma está siendo hablado por personas adultas mayores,
personas adultas, muy pocos jóvenes y prácticamente nada de niñas y niños, casi nada de adolescentes. Entonces, mucho del trabajo que hemos estado haciendo tiene que ver con decir, tu memoria, si está en español, que lo decidas tú. Tu niña de 6 años, decida tú que está en español y está bien, si tú lo decides, está bien. Pero si es una consecuencia generacional que tú pienses que tu memoria está solo en español, ahí es cuando ya entramos en conflicto, porque tu memoria no está en español, tu memoria está en mixteco, que ha sido un idioma que ha sido muy combatido desde el Estado, que por ejemplo mi mamá, que es jovencísima, mi mamá va a cumplir 55 años recién ahora en noviembre, les digo que es muy joven, por lo siguiente, porque cuando yo iba en la primaria, que no tiene mucho tiempo, todavía se castigaba con multas de dinero, con varazos, ¿no? O sea, castigo físico, pues, por parte de los maestros, castigo verbal, ¿no? A quienes no hablaban español. Entonces mi mamá, por supuesto que creció con una idea en el que hablar mixteco está mal. ¿No? Hablar mixteco no trae nada bueno, al contrario, trae que te violenten, bueno, que te peguen, que te cobren una multa. Entonces, no es gratuito que, por ejemplo, mis hermanos y yo hayamos recuperado el mixteco hasta que volvimos a nuestro pueblo, porque previamente había esta idea de no lo voy a enseñar a mis hijos porque van a vivir exactamente lo mismo que yo viví. Y cuando nosotros volvemos, pues bueno, ya es totalmente, no se puede, pues que no, no aprendemos el idioma porque tengo abuelas, tías abuelas que son monolingües en mixteco, entonces, y es el idioma que se habla todo el día, entonces pues lo aprendimos como se aprende la vida, pues, ¿no? Haciéndolo, viviéndolo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la dignidad y qué tiene que ver esto con el arte y con la cultura? Tiene que ver con que mucho de lo que se proponga desde los proyectos que se construyan están ligados a la memoria de quién es la persona en ese momento, quién puede decir que es. Y ese quién puede decir que es tiene que ver con que tenga los espacios más propicios y más sonoros para decirse sin ningún miedo de que lo que va a decir le va a generar una reprensión, le va a generar una violencia. Entonces, en mi caso, yo agradezco mucho que pude regresar a mi pueblo, no pude aprender mi idioma, pude entender que yo no era, o sea, que antes de ser mexicana, yo soy ñusabi, nos pertenezco a una nación de un pueblo originario, y eso lo entendí gracias a toda la acompañamiento que me dieron en mi casa, en la casa de mi mamá, pero también lo aprendí mucho a través de los pregones, ¿no? Que son los cantos que se hacen, son como composiciones poéticas que se hacen solo por personas mayores para momentos como un entierro, momentos como cuando alguien nace, cuando alguien se casa, y el pregón es prácticamente un discurso que se hace diciendo por qué la persona debe ser bendecida, ¿no? Y yo dije, eso que está haciendo ese señor suena muy bien, ¿no? Y le está diciendo, casi le está contando su vida y está pidiendo porque le vaya bien. Yo entendí ahí que la cultura me estaba a mí acompañando, no sabía en ese momento que era una cuestión cultural, ¿verdad? Pero yo sabía que eso es lo que yo quería hacer. Después, pues ya llegaron talleres y demás, y ahora yo hago talleres porque a mí lo que me interesa es que las infancias y adolescencias entiendan que desde el lugar que se narren, desde las identidades que habiten, son dignas de hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces yo crecí, les digo que yo nací en Oaxaca, en la Mixteca Alta, en una población muy chiquitita, ¿no? De muy pocos habitantes, que prácticamente tiene unos 53 años de que se creó esa comunidad, pero crecí en el norte del país, crecí en el Valle de San Quintín, en Baja California, y mucho de lo que yo viví cuando era niña, o sea, cuando tenía 5, 6 años, 7 años, 8, que fue cuando regresamos a Oaxaca, tuvo que ver con no saber exactamente cuál era mi identidad, ¿no? Todavía lo sigo pensando y construyendo y sabemos que las identidades son históricas, no son inamovibles, al contrario, ¿no? Se van nutriendo, van modificando según también las formas de vida vayamos atravesando. Yo hace algunos años me enteré de la raíz afrodescendiente de mi familia, gracias a que pues me puse a hacer una tesis de 7 años y me enteré de toda esta historia que mi papá no conocía y que yo tampoco conocía, ni mis hermanas ni mis hermanos.
pero me voy enterando apenas, ¿no? Entonces, algo que puede hacer el arte y la cultura es ayudarnos a repensar nuestras identidades, ¿no? Y nuestras identidades no solo en el marco histórico que nos toque vivir, sino las identidades en el marco de incluso la colonia en la que me toca vivir, ¿no? Pienso mucho en las poblaciones migrantes en el norte del país, de México, en mi familia, ¿en qué colonias vivíamos? Vivíamos en las colonias que no tenían servicios públicos, ¿no? O sea, no había alumbrado público, no había luz, no había drenaje, no había agua, o sea, se compraba agua por pipas, había luz de esta que enterraban el cable debajo de la tierra, ¿no? Para poder tener luz eléctrica, pero no era una luz concesionada, pues era una luz como, ¿cómo se dice? Que prácticamente alguien te pasaba, pues no había drenaje, eran letrinas y ahí vivíamos las poblaciones con varias categorías. Categoría indígena, categoría migrante, categoría jornalero, ¿no? Esas eran las categorías que de las personas que vivíamos ahí. Entonces eran territorios a los que las autoridades no les interesaba poner servicios públicos, por ejemplo, en las que sí eran colonias en las que, por ejemplo, era muy sencillo que se robaran tu tanque de gas porque no había esta denuncia, porque muchas de esas familias que pertenecemos a pueblos originarios crecimos con la idea de que no habitábamos un lugar digno, porque no hablo bien el español, porque soy moreno, porque vengo a trabajar, a piscar fresas, no vengo a trabajar a una empresa. Entonces, eso hizo mi identidad por muchos años la pensar así, desde la pobreza, de la violencia, desde la marginación, desde no me toca, no me corresponde, no tengo derecho de ir a un festival cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas identidades que están teniendo las infancias, adolescencias que ustedes están acompañando? ¿Cuáles son las historias que les han contado? ¿Cuáles de esas historias, esas infancias, adolescencias las han creído? ¿Cuáles las han replicado? ¿Qué memorias han tejido? Esas memorias, ellas y ellos están conscientes de que son suyas o alguien se las ha impuesto. Las memorias siempre son individuales y son colectivas. Con esto, yo aquí quiero hacer un paréntesis muy chiquito y es que, ojo, no es que vayamos a resolver el problema identitario, no es que vayamos a resolver la cuestión de las violencias culturales, estructurales, sistemáticas, racistas que hay en muchas de las llamadas periferias, que yo de pronto no me gusta esa palabra porque siempre se piensa en la periferia como algo lejano, ¿no? Del centro, pero hay un centro. Para que haya una periferia tuvo que haber un centro y ese centro no necesariamente es el centro que a mí me corresponde o que me convoca. Y dentro de las periferias también hay centros, ¿no? Las periferias son centros de otra cosa. Entonces, ¿cuáles son esas historias identitarias que han tejido las infancias y adolescencias que ustedes están acompañando y cuáles habría que reconstruir, cuáles habría que repensar? Y les decía, también convencernos de que no vamos a cambiar las cosas totalmente, porque eso también nos va a ayudar a poder actuar sin quizá este cargo, porque hay que decirlo, no se oye feo, pero es un cargo, es como si nos pusieran una piedra y decían, bueno, ahora a mí me toca solucionar que estas personas vivan esto, ¿no? O piensen esto de este idioma que hablan o de este color de piel que habitan. Y es muy cansado. Entonces, más bien, ¿cómo hacemos para que esa carga se convierta más bien en un acompañamiento más amable, más digno para ellas, para ellos, pero también para mí? Entonces, eso, ¿qué, ¿cuáles son estas memorias, estas identidades que han vivido? Y en esas memorias, en esas identidades, en esas geografías, ¿cuál es nuestro papel? O sea, ¿cuál es el papel? Ya un poco lo abordaba al inicio, ¿cuál es nuestro papel como acompañantes de esas memorias que se están tejiendo? Esta es una pregunta que yo creo que tenemos que trabajar prácticamente un taller de una semana con él, pero se los dejo para reflexión y muy segura de que nos volveremos a encontrar pronto.
Yo siempre les digo, piensen en un puente. Yo les puse esta imagen que a mí me encanta, que son 2 personas atravesando un puente. Hay mucha neblina en ese puente, y pensaba en algún momento uno de los maestros que yo tuve, en la carrera de pedagogía, una gran persona, el pedagogo Marchanona, me decía: "La pedagogía es una flecha. Tú lanzas la flecha con una posibilidad de centro, pero en realidad no sabes si esa flecha va a caer en ese centro o no, porque cuando la flecha sale del arco, el destino es incierto. Lo que tú sí puedes hacer es que cuando tienes la flecha en el arco, puedes ayudar a tensarla y dirigirla la, con todo el proyecto, con todos los objetivos, con toda la disposición, y de ahí en fuera, cuando sueltas la flecha, ya no hay tanto que puedas hacer. O sea, la flecha puede dar en el centro, ojalá que sí, pero puede desviarse, puede caer en un lugar cercano, y eso tienes que entenderlo como persona que formula proyectos con comunidades diversas, ¿no? Desde la cultura y el arte, porque si no, lo que puede ser una posibilidad se va a convertir en una carga totalmente. Entonces, hay algo de lo que casi no hablamos dentro del proceso de acompañamiento a infancias y adolescencias, y no solo no Latinoamérica y el mundo, es que no hablamos mucho del cuidado emocional y del cuidado mental y físico, incluso que debemos tener las personas acompañantes de esas infancias y adolescencias. Si les interesa profundizar, tengo algunos artículos en la revista Este País, que están así, que son artículos que he escrito sobre construcción de bibliotecas comunitarias, sobre acompañamiento justo a adolescencias e infancias en contextos de diversidad, sobre el papel de las personas, o sea, quién nos cuida a nosotros, quién cuida, ¿no? Están por ahí en este país, si a alguien les interesa como profundizar en este tema, que yo un poco lo abordo desde el pensar que hace falta también toda una red de acompañamiento entre las y los personas que acompañamos a su vez, ¿no? Desde para compartirnos metodologías, compartirnos acervos, compartirnos experiencias, compartirnos formas de cómo hemos atravesado ese acompañamiento con infancias y adolescencias y qué cosas podría aprender yo de una experiencia que alguien más tenga, ¿no? A ver. Que hagamos un perfil de comunidad a quien acompañemos con al menos 4 características, ¿no? Y aquí se las pongo. Una característica lingüística y cultural, es decir, hablan otro idioma, pertenecen a otra cultura, un perfil socioeconómico, o sea, incluso saber a qué se dedican sus papás, ¿no? ¿Cuál es el espacio en el cual se desenvuelven? Quizás si yo estoy proponiendo una actividad y les digo que se traigan, no sé, 2 cartulinas, ¿es posible que se traigan 2 cartulinas? O sea, cosas tan sencillas como esas, tendríamos que saberlas. O sea, si les pido que, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un día de compartir comida, si les pido que se traigan, no sé, una gelatina, pueden traer una gelatina, o sea, cosas tan sencillas como esas pueden detonar que las comunidades puedan sentirse incluidas o excluidas, ¿no? Hay una pregunta clave dentro de la construcción de proyectos culturales que tiene que ver con lo que se está proponiendo, ¿les incluye o les excluye? Si les incluye, vamos bien, ¿no? Que esa palabra incluye también tiene su denotación, pero bueno, más bien, ¿les aleja o les convoca? Si les aleja, quiere decir que hay que virar, ¿no? Y si les convoca, pues sigamos trabajando en ello. También un contexto psicoemocional, es decir, al menos yo no soy psicóloga, ni psicopedagoga, ni terapeuta, pero perfil, sepamos con qué personas estamos acompañando. ¿Están atravesando un duelo? ¿Han vivido una cuestión de un desastre natural que quizá les quitó casa, les quitó familia? ¿Están quizá en una cuestión de negación? ¿Quizá están en una cuestión de euforia? ¿Cómo están emocionalmente esas personas? Para que yo sepa si puedo o no puedo acompañarles, ¿no? Y aquí nuevamente regresamos a la responsabilidad que tenemos
que a veces hay un verso de una poeta, se llama Luz María Pulido, que dice, a veces la voluntad no es suficiente. Y eso es una verdad que duele, porque a veces queremos hacer todo, ¿no? Desde el acompañamiento cultural y artístico, pero también habría que entender que a veces nuestra voluntad no es suficiente para acompañar a las personas, que al contrario, la cosa más responsable que a veces podemos hacer es decir, no puedo, no tengo las herramientas, no sé cómo hacerle, no conozco este tipo de población. Y muchas veces decimos, pero es que si yo no les acompaño, quién sabe qué va a pasar con ellas, por lo menos que tengan algo a que no tengan nada, ¿no? Y a veces esas buenas intenciones se pueden, pues se pueden generar otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, también seamos muy responsables en qué tipo de acompañamientos hacemos y cómo los hacemos, ¿no? Porque a veces las buenas intenciones pueden derivar en cosas que no lo vamos a lograr y uso esta palabra con mucho cuidado, controlar, ¿no? No se vale que yo abra procesos que no voy a poder cerrar, ¿no? Tendría que poder cerrar los procesos. Ahora en septiembre, inicios de septiembre, me tocó acompañar a compañeras en Guajupan de León, en una experiencia bellísima, pero que yo no había planeado que hubiera tanto llanto, ¿no? O sea, yo tenía, era un taller de escritura y memoria, y no me había pasado que las personas que tomaran el taller se abrieran tanto y que lloraran tanto, o sea, que abrieran tantos procesos que tenían desde hace tiempo. Y yo dije, rayos. Bueno, el plan que yo tenía se tuvo que modificar porque a mí me interesaba que así hiciéramos un solo de los 7 ejercicios, con ese uno solo tendríamos que cerrar su experiencia y tendrían que irse bien sin cosas abiertas de la experiencia. Entonces, también por eso es importante saber psicoemocionalmente qué está sucediendo, ¿no? Yo cuando iba a ir a este taller, invitada por la ilustradora Minerva Deli, que tiene un libro bellísimo que se los recomiendo, que se llama Sueños de una matriarca, ella me dijo, Nadia, había sucedido, asesinaron justo a su sobrina de ella, y pues era una noticia que tenía a medio mundo consternado, angustiado, llorando, tristes, la misma Minerva en duelo. Me dijo, está sucediendo esto, ¿qué hacemos? Yo le dije, hacemos lo que tú quieras. O sea, si tú quieres que ahorita guardamos y damos el taller después. Si tú quieres que lo damos y vemos cómo cerramos todo esto. Y ella me dijo, yo quiero que lo demos, o sea, yo quiero que en este momento no, o sea, que toda esta violencia no nos pare, sino que podamos escribir, podamos hacer poemas, podamos juntarnos, podamos comer juntas. Entonces, o sea, yo ya más o menos sabía cómo posiblemente iban a estar las compañeras, pero no sabía exactamente qué iba a suceder, ¿no? Entonces, llevaba un plan A y un plan B, les digo, se tuvo que reestructurar, pero es importante saber psicoemocionalmente cómo están las personas. Yo dije, bueno, pues hay esta noticia, la gran mayoría va a estar supuestamente, por supuesto, conmocionadas, tristes, angustiadas, entonces ese es el plan, ¿no? ¿Puedes o no puedes, no? O sea, si no puedes, no pasa nada, se dice no puedo y es mucho más responsable a ir y luego no saber qué hacer. Entonces, lo mismo pasa con infancia y adolescencia. Lo que les digo es, no abran puertas si no tienen la llave para cerrarla, ¿sale? Entonces, esa es como una cosa muy clave. Contexto de vida. ¿Cuál es el contexto de vida que están viviendo? Están viviendo cosas de desplazamiento, de migración, violencias comunitarias, están viviendo alguna cuestión política, están viviendo alguna cuestión de racismo. ¿Qué están viviendo? Porque eso también nos va a ayudar mucho a saber cuál es la mejor forma de acompañarles. Ahora, las diversidades, solo como para poder como confirmar, las diversidades son culturales, identitarias, lingüísticas, psicoemocionales, socioeconómicas, diversidades de vida, ¿no? O sea, diversidades en general de vida que hay. Ahora, yo trabajo mucho desde el fomento a la lectura, es lo que más trabajo, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la escritura de sus propias narrativas, que tiene que ver con leer en voz alta, con leer de forma colectiva o de forma individual, en silencio. Y algo que sucede mucho dentro de los espacios de lectura es que la lectura, al menos en México, ha sido un espacio muy privilegiado. O
sea, ¿quién tiene para comprar un libro, no? Aparte de la literatura infantil y juvenil, que es lo que nos convoca, por el tipo de poblaciones es carísima, ¿no? O sea, yo me compro un libro y ya son, o sea, me compro 2 libros y ya son más de 500 pesos, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuántos dólares son 500 pesos? Quizá para hacer como la comparación. Creo que son como $25, no sé, algo así. La cosa es que es $25, o sea, te compras 2 libros y son $25, ¿no? Y dices, bueno, pues, o sea, ¿quién puede comprar cada mes 2 libros? O sea, muy poca gente. Entonces, por mucho tiempo en México, la cultura oral, perdón, la cultura de la lectura y de la escritura ha sido una cosa muy elitista. O sea, ¿quién puede tener una biblioteca en su casa? ¿Quién puede tener incluso tiempo de parar y leer algo? Tiempo de parar y escuchar algo. Entonces, yo con muchos, oye, y si trabajamos desde la oralidad, o sea, no tenemos libros, la comunidad donde estamos no hay libros, no hay dinero para libros, pero cada persona tiene un montón de historias en sí misma, ¿no? O sea, cada persona, nada más si le preguntáramos, ¿qué soñaste anoche? Y si nos dijera nada, ese nada ya es una narrativa. ¿No? Si le dijéramos, supongamos que puede ser un animal, ¿qué animal sería? Si esa persona te dice, pues no sé, un pollo, ¿por qué un pollo? Y te empieza a decir, ¿por qué un pollo? Ya es una narrativa. Entonces, mucho de lo que hemos empezado a hacer es, uno, decir, la cultura escrita y lectora sí ha sido bastante elitista, bastante, para un grupo bastante privilegiado, pero los libros no solo están en estos libros físicos que conocemos, ¿no? Los bellísimos eh, del Fondo de Cultura Económica, de Editorial El Naranjo, al menos aquí en México, sino que los libros están en lo que tú estés contando y que quizá podamos poner en un pedacito de hoja, ¿no? Que podamos poner en un pedacito de pared o que puedas mandar en un audio de WhatsApp y todo el tiempo estamos generando historias, ¿no? Todo el tiempo estamos construyendo historias. Entonces, para mí algo muy indispensable y muy importante es saber que las personas puedan enterarse que ellos pueden construir sus propias historias, pueden reconstruir sus palabras y hay algo que dice Brennifer que es la, las personas pueden tener un concepto de vida a partir de que metaforicen sus experiencias. Entonces, ese metaforizar sus experiencias puede ser a través de la danza, del canto, del teatro, del dibujo, de la escritura, de la palabra. Entonces, la otra cosa que dentro de sus proyectos es cuál es el recurso con el cual les voy a acompañar. ¿Es la danza? ¿Es el cine? ¿Es la cocina? ¿Es la caminata? ¿Es ver películas? ¿Es hacer audios? ¿Cuál es el recurso con el cual les voy a acompañar? Que les haga sentido según todo su contexto de vida, socioeconómico, cultural, lingüístico, que me haga sentido a mí según mis talentos, profesión, recursos que tenga. ¿Cuál es ese recurso? En mi caso es el recurso de lectura, ¿no? Y el recurso de lectura no solo pensado en libros, sino pensado en todas las posibilidades que tenemos para leernos. La música, las películas, el salirnos a caminar e ir nombrando los árboles, todo lo que nos genera narrarnos, nos genere narrarnos. Ahora, bueno, esto, las narrativas que construimos. Ahora, otra parte indispensable dentro de estos proyectos empezar en sus propios países. Son territorios bastante complejos porque yo creo que ni siquiera Oaxaca, de donde yo soy, que es un territorio bastante tranquilo, ya no podemos decir que sea un territorio totalmente en paz, ¿no? O sea, ya hay muchos conflictos, tanto micros como macros, donde estos espacios que construimos desde el arte y la cultura en acompañamiento a infancias y adolescencias se convierten en espacios seguros, ¿no? Espacios en donde las personas pueden ir a cantar, a bailar, a pintar, a colorear o a guardar silencio si es lo que quieren hacer, ¿no? O a dormir
incluso si es lo que quieren hacer. Entonces, la segunda cosa, la tercera, cuarta cosa es cuál es ese espacio en el cual se está compartiendo. Y con esto, pues obviamente todo el mundo quisiéramos tener pues un lugar con bien bonito, ¿no? Arreglado, con gran espacio, con sillones, con mesas, que haya materiales de papelería, que tenga una pequeña biblioteca, pero a veces no, a veces la calle es el espacio, a veces el ir caminando es el espacio, a veces el espacio es el fogón de la cocina, a veces el espacio es el propio salón de clases. Entonces, el espacio no tiene que ver tanto con un espacio físico, realmente podría ser cualquier espacio que cumpla las condiciones mínimas de seguridad físicamente, ¿no? Aquí lo que sí habríamos que pensar es el espacio simbólico. ¿Cuál es ese sentir libres de llorar si quieren llorar, de reír si quieren reír, de dormirse si quieren dormirse? Yo recuerdo mucho una experiencia en una comunidad chatina o sea, yo tenía, creo que fue hace como 10, 11 años, porque tenía como 21 años, ahora tengo 32. Y recuerdo que dimos un taller en San Pedro del Río, en una comunidad chatina en Oaxaca, como a 9 horas de la ciudad de Oaxaca, y era un taller de varios días. Y había un pequeño que siempre que llegaba se dormía, o sea, pasaban unos minutos y se dormía, pero se dormía así completamente, ¿no? Y yo me acuerdo que de pronto el director de la escuela nos decía, ay, este muchito, ¿no? Siempre se duerme, ¿no? Y lo despertaba y yo en algún momento le dije, déjelo dormir, ¿no? O sea, para mí no, y para mi compañera no es ninguna grosería, o sea, que se duerma. Al contrario, quizá ha encontrado un momento en el que tiene paz y tranquilidad para dormirse, que a pesar de que haya 30 niños aquí brincando, corriendo, haciendo, gritando, él duerme, porque quizá es este momento en el que logra encontrar una seguridad de saber que puede dejar su cuerpo a la intemperie y saber que nada le va a suceder. Entonces, nos costó mucho, ¿no? Porque de pronto desde las instituciones hay esto de, ay, que tienen que estar atentos, mirando hacia el pizarrón, ¿no? Entonces, de pronto creo yo que también hay que mirar cuáles son estos espacios seguros en los que compartimos. Creo que están poniendo cosas en el chat, déjenme mirar muy rápido porque yo me voy, dice que dicen, ay, son muchos. Gracias, querida, hermosa, por poner acá los enlaces. Ay, Janet, bueno, está como borderline, pero es la hermosísima Itzel Enciso. Janet, un acervo adecuado, muy cierto. Saludos de la CDMX. Ok, miren, ¿qué les parece? Como veo que son preguntas, si termino las diapositivas y luego me voy a las preguntas, ¿sale? Para no desconectar, pero ya vi. Mm, mm, mm. Ok, si quieren pongan las preguntas y ahorita ya casi voy terminando las diapositivas, ¿sale? Bien, ahora, ya tenemos la comunidad, su radiografía, ¿no? Ya tenemos nuestra propia radiografía como personas que acompañan, ya tenemos el espacio. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias para este proyecto que se va a construir? Como saben, un proyecto tiene que ver con esta construcción de algo que se va a hacer con una población, ¿no? Y ese algo que se va a hacer con una población requiere desde pensar en objetivo, bueno, en antecedentes, en objetivos, en justificación, pensar en quién es esa población, pensar en cuáles son los recursos que tengo, tanto humanos como económicos, como materiales, pensar en cómo voy a evaluar ese proyecto, ¿no? Pensar en cuáles son todas estas posibilidades, facilidades que va a tener ese proyecto, pero también cuáles son todas esas dificultades que va a tener el desarrollo de ese proyecto. Este no es, digamos, una charla sobre construcción específicamente de proyectos, pero lo retomo, pues, por si ya lo saben o lo tienen presente. Si no, igual como vamos a hacer textos, podría ya abonar un poco lo de la construcción de proyectos. Pero bueno, dentro de ese proyecto
que ya se armó con excedentes, con público, con recursos materiales, económicos, humanos, con el tipo de evaluación que va a tener un proyecto, porque muchas veces los proyectos culturales no se evalúan y por supuesto que se evalúan, ¿no? O sea, de pronto le tememos mucho a eso o hemos crecido con que la evaluación no está chida, pero es necesario evaluar, saber cómo, o sea, saber qué sucede después de un proyecto cultural, artístico. Ahora, entonces, de todo eso tiene que haber las estrategias, que la estrategia es el cómo se va a lograr ese proyecto, ¿no? Entonces, una estrategia siempre tiene que tener un para qué y un por qué de su uso, ¿no? O sea, no se puede proponer cosas que no tengan un fin, ¿no? Había una maestra que me decía, no puedes lanzar promesas que no vas a cumplir, ¿no? Entonces, un poco es eso, no lances promesas que no vas a cumplir y una promesa tiene que ver con, si yo te digo que esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Entonces, y esas promesas tendrían que ser, aquí les pongo 5 características mínimas, básicas de la construcción de estrategias desde la diversidad, cualquiera de las diversidades que ustedes acompañen, en mi caso indígenas, que una tendría que ser colaborativas y colectivas, ¿no? Toda estrategia, toda promesa lanzada tendría que ser pensada no solo desde mí como persona acompañante, sino desde la comunidad. ¿Qué quieren? ¿Qué se les antoja? ¿Qué no quieren? ¿Cuándo lo quieren? ¿Por qué lo quieren? ¿No? Entonces siempre tienen que ser colectivas y colaborativas, porque eso genera un pacto con la comunidad de saber que estamos compartiendo, que estamos generando un proyecto para ellas, para ellos y con ellas y con ellos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, siempre cualquier cosa que se proponga, el mismo proyecto que se construya tiene que ser colectivo y colaborativo. Ahora, a veces lo más sencillo es lo mejor. Ojo, lo sencillo no es fácil, ¿sale? Lo sencillo tiene que ver con cómo podemos hacer que esto sea más factible de realizarse, quizá en menos tiempo, con menos recursos económicos, pero que tenga la misma potencia, ¿no? Entonces, sencillo no es mismo que fácil y a veces queremos hacer cosas súper elaboradas, ¿no? Estrategias súper elaboradas y a veces algo más sencillo puede tener el mismo efecto siempre y cuando sean justo colaborativas y colectivas. Accesibles en lenguaje y en entendimiento. Todo mundo tiene que entender qué está sucediendo, ¿no? Si tenemos una comunidad de edades diferentes, desde quien tiene 4 años hasta quien tiene 60 años, tiene que saber qué está sucediendo y sobre todo cuál es su papel dentro de la construcción de ese proyecto. Entonces, accesibles todas las estrategias en lenguaje y en entendimiento. Si trabajo con primeras infancias, ok, que todos los lactantes maternales y preescolares me entiendan y sepan cuál es su función en este proyecto y así con cada población. Materiales en casa y en mano, ¿no? La estrategia, ¿qué? Entonces, ese con qué es las herramientas que se van a hacer para la construcción de este proyecto. Entonces, que sean siempre cosas que tengamos en casa o a la mano. Por eso les decía que era bien importante saber los contextos socioeconómicos, ¿no? No solo de la población, sino también los míos, ¿no? Como persona que acompaña. ¿Qué tanto de esto sí puedo yo financiarlo? ¿Qué tanto de esto sí se puede gestionar y va a estar en el tiempo y en la forma? ¿Qué tanto de esto quizá la población puede colaborar, ¿no? Quizá yo estoy diciendo que vamos a hacer, no sé, un mural, ¿no? En una pared con pintura y se supone que Comex, que es una empresa aquí mexicana de pintura, me iba a donar y se supone que tengo por ahí mi madrina que me va a cooperar, ¿no? Para cobrar estopa y el tiner, ¿no? Pero a la mera hora Comex ya no me dona, entonces, ¿dónde lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo gestionar? A la población le puedo pedir algo, o sea, le puedo pedir, no sé, 5 pesos para que cooperen y compremos 1 litro y ya los demás yo los gestiono, o sea, todo eso tiene que ver también con gestión, o sea, y ustedes mismas y mismos lo saben, o sea, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la gestión. Entonces, que la gestión no se coma el corazón del proyecto, ¿no? Entonces, hay veces que estamos súper emocionadas, ¿no? Decimos, ya, mañana mismo inicio, mañana me voy con la comunidad y a veces decimos, calma, hagamos un proyecto, veamos que tengamos, como dice mi mamá, 2 pelos de la burra en la mano y ya después nos lanzamos al ruedo, porque yo, créanme que con mucho dolor les comparto que yo me he emocionado y me he lanzado a hacer proyectos y a la mitad me doy cuenta que no los podemos terminar.
porque quienes habían quedado que nos iban a dar esto o aquello ya no nos los dan. Yo quizá no tengo el dinero en ese momento, quizá las personas que quedaron de apoyarme ya no, o sea, me dijeron, ¿sabes qué? Me presentó esto, me presentó aquello, no puedo cooperarte ahorita. Y lo que hacemos, les decía, no lancemos promesas que no se puedan cumplir, ¿no? Porque las personas, a final de cuentas, al hacer un pacto con el proyecto, se enganchan, que si ese pacto no se cumple, es como, vaya, es como si les fallaras, pues, ¿no? Es como si fallaras a una cosa de lealtad. Entonces, primero planeemos y después desarrollemos. Acordes al contexto y población, bueno, eso nos va a ayudar mucho los 4 puntos que les dije, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué sueñan? ¿Qué les duelen? ¿Cuáles son sus historias? A ver, ay, creo que ya no me está, a ver, déjenme, déjenme, voy a dejar de presentar, que me dice que no carga, pero, a ver, denme un segundo. ¿Por qué no carga? Mm, es un problema en la página. Bueno, en este segundo que vuelvo a abrir mis diapositivas, tomen agua, estírense. Parece que ya está. A ver, déjenme ver si ahora sí lo logro. Creo que, creo que ya la van a poder ver. Creo que, bueno, ahí se ve más o menos. Ok, entonces, este es un tema muy amplio, pero también por el tiempo y para dejar tiempo para preguntas y respuestas o posibles respuestas, me gustaría ir finalizando con esto. Las personas que acompañan con palabras, con canciones, con poemas, con libros, con historias, con silencios, construyen otras posibilidades de mundo. Creo yo que les decía que cuando yo vivía en Baja California, yo tenía una idea muy fuerte, ¿no? De quién era yo según la mirada de las otras personas. Entonces, gracias a una bellísima mujer, Fran, que dio esfuerzo, dinero, tiempo, materiales y que iba, yo creo que ella iba, no sé, una vez a la semana, creo, a Baja California, al Valle de San Quintín, en la colonia Vicente Guerrero, y nos leía, nos cantaba canciones a muchas niñas y niños como yo, o sea, de familias migrantes, jornaleras. Yo entendí que lo que yo decía tenía que ser escuchado, que lo que yo soñaba tenía una posibilidad de generar un poema, que lo que yo me dolía podía ser una canción. Entonces, esto no lo quiero decir como una cosa romántica, lo quiero decir como una cosa verdadera de construcción de mundo. O sea, además, les voy a decir algo y quizás ya no me vuelven a invitar, pero si ustedes no son románticos y no son románticas y no tienen esperanza en que esto que estamos haciendo vale la pena, híjole, hagan otra cosa, ¿no? O sea, hagan otra cosa de verdad. Porque yo sí creo que trabajar desde esa dignidad con infancias y con adolescencias, siempre perspectiva de vida que tenemos, ¿no? Les digo, yo ahora me ven así como acá, ¿no? Acompañando infancias, adolescencias, pero yo fui parte de una infancia muy triste, fui parte de una infancia muy, muy violentada también, ¿no? O sea, yo vengo de una familia con muchos temas de violencia, o sea, y que no lo disculpo, pero también yo tuve unos padres que se casaron súper chiquitos en el norte del país, siendo discriminados a más no poder. Mi mamá aprendió español hasta casi los 15 años, 16 años. O sea, venían de historias bien violentas y bien fuertes que por supuesto que lo que podían dar era eso. Entonces,
estaba sintiendo en ese momento y el agarrar mi cuaderno y decir, escribí este poema donde dice que estoy harta de vivir en este desierto, ¿no? Y que quiero conocer a mis abuelas porque no sé ni siquiera cómo suena su voz. Para mí era como, ¿saben? Y yo tenía 7 años, ¿no? Como liberarme de alguna cosa de lo que estaba yo viviendo en ese momento. Entonces, yo por eso les digo, si no pensamos esto desde esa cosa incluso romántica de decir, a ver, lo que estamos haciendo sí puede generar otra cosa en el mundo, tampoco sé muy bien qué estamos haciendo. Entonces, les decía que no quería decirlo desde el romántico, pero sí, no puedo pensarlo desde otra forma. Sí, porque yo tenía 4 años cuando esta foto se tomó. Esta foto yo la encontré en un libro hace no muchos años, hace como unos 6 años más o menos. Y cuando yo la encontré me impacté, porque esta foto se tomó en la misma que yo vivía. Cuando yo miré la descripción de la foto, se tomó por un fotógrafo que de apellido Mendiola en el Valle de San Quintín, en la colonia Vicente Guerrero, en el año 96. Yo dije, Dios santo, yo estaba ahí en esos años, o sea, tendría como 4 años. Yo entré a la primaria como a los 4 y cachito, mucho antes de los 5. Y entré no porque ya supiera el mundo, entré porque era un lugar seguro en el que nuestro papá nos dejaba mientras se iban a trabajar. Entonces, cuando yo miro esta foto, toda mi infancia regresa, ¿no? Regresa a mí. Y si ustedes se dan cuenta, son tres pequeños, ¿no? El más grande que mira directamente a la cámara tiene muchas como arruguitas aquí en la parte de ojos y, o sea, eso denota desnutrición, es una de las señas de desnutrición. Y los otros dos, pues están visiblemente, es como decimos, cara chimeca, ¿no? Que tiene que ver con que pues era un lugar donde no nos daban agua, seguramente ellos igual eran hijos de jornaleros agrícolas, y pienso en cuáles serán sus vidas ahora, no lo sé, o sea, no sé cuáles serán sus vidas, y pienso en Cory y yo. Cory es un amigo que recibió los mismos talleres que yo recibí cuando era niña, y Cory tiene un estudio de arte donde hace mural, graffiti, acuarela y da talleres, o sea, aparte de que trabaja de eso, da talleres para niñas y para niños. De hecho, yo tuve la oportunidad de invitarlo a Alas y Raíces cuando yo estuve por ahí con un proyecto y yo le digo, Cory, tú y yo, ¿por qué andamos en esta locura? O sea, son los peores sueldos. Tenemos que viajar un montón. Le decimos a nuestras familias, fui a dar un taller a una escuela o a un municipio. Y nos dicen, ah, sí, qué bueno. ¿Y cuánto ganaste? Y yo, pues no, al contrario, pusimos. este, y decimos, ¿por qué andamos en esto? ¿Por qué hacemos esto? Y estamos convencidos de que lo hacemos porque alguien lo hizo con nosotros, ¿no? Porque alguien tuvo tiempo, tuvo esfuerzo, tuvo la motivación de hacerlo. Y ese alguien iba con chamaquitas y chamaquitos que éramos súper traviesos, que ni poníamos atención, ¿no? Que parecíamos changos ahí brincando. Y yo ahora pienso, Frank no habrá sentido tristeza de decir, vengo y les canto a estos morros y ni escuchan, quién sabe qué andan haciendo. Ya Frank ya no está, pero digo, al menos de esos niños, quienes nos hemos ubicado somos Cory y yo, ¿no? Cory Santos. Y decimos, ojalá eso suceda con estas infancias con las que estamos acompañando. Ojalá logren entender que hay un espacio de vida del tipo de familias que tengan, más allá de los discursos que han dicho sobre ellas y sobre ellos, de que por si son indígenas, que por si son morenos, que por si son migrantes, que por si viven en las periferias, que por si viven en la colonia más violenta, que por si viven en el barrio, entras y te asaltan. Más allá de eso, ¿qué pueden construir desde sus propias miradas? Entonces, me gustaría finalizar con esta frase que es de Evelio Cabrejo. Les recomiendo mucho el trabajo de Evelio Cabrejo. Hay libros de él en PDF. Este es de un libro que se llama Palabra Oral, Sentido. A ver, ahorita me voy a acordar. Entonces también lo voy a poner ahí en los materiales. Eh, Creo que se llama Palabra Oral, Sentido y Construcción de Vida, me parece, de Evelio Cabrejo.
Y Evelio Cabrejo trabaja mucho para primeras infancias, pero su material nos sirve para todas las poblaciones. Y él dice, esto a mí me gustó mucho, la palabra que nos da existencia. Y él pone el ejemplo de un bebé. Cuando un bebé, yo les digo que hoy estuve todo el día con mi Julieta, que tiene 8 meses, entonces, cuando Julieta todavía no tiene el habla, no tiene desarrollada el habla, pero empieza a balbucear y te jala, ¿no? O sea, te jala, es una bebé así hermosa. Y entonces, cuando Julieta balbucea, busca mi mirada, ¿no? O sea, ella me busca y me jala para que yo la vea. Entonces, yo cuando leí a Belio Cabrejo entendí por qué hacen eso los bebés. O sea, los bebés realmente no quieren que les pongas atención. O sea, no quieren tanto tu atención. Quieren saber que están existiendo. O sea, cuando un bebé te jala, balbucea y busca tu mirada, es porque al mirarte va a entender que su mirada está haciendo. Yo no sé mucho de neurología, pero Evelio sí lo sabe. Y yo entendí eso, ¿no? Y yo lo he visto con Julieta y digo, claro, cuando Julieta me jala, realmente no quiere que yo la mire, más bien quiere mirarse. O sea, quiere saber que yo estoy enterándome que ella está haciendo algo, pero no tanto como validar, sino más bien como hacer ese pacto que les decía de Manuel Levinas. Entonces, todo lo que hagamos dentro de los proyectos culturales tiene que ver con la existencia. Y esa existencia que se va ratificando conforme vayamos compartiendo. Entonces, voy a dejar de compartir. Todos los proyectos culturales, artísticos que hagamos con infancias, con adolescencias, tienen, al menos para mí, uno de sus fines últimos en poder generar esos pactos de realidad y de verdad con las personas en espacios seguros en los cuales puedan narrarse desde sus propias posibilidades, desde sus propias emociones, desde sus propias limitaciones también, ¿por qué no? Entonces, bueno, yo por aquí terminaría esta charla. Bueno, ¿cómo hacemos? Las Si preguntas. quieres, te leo las preguntas A y ver, los comentarios. Janet Torres Lara dice, y un acervo adecuado para la comunidad con la que se trabaja. Eh, Dice Rocío Mabel, muy cierto, aprender y enseñar a cuestionarse es importantísimo. Yo dejé allí varios links que por los que no anotaron como algún autor o cosas así. Supongo que tú también se los compartirás, pero por si quieren irlos revisando. Roberto Góngora, saludos desde Ciudad de México. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo te lleva en identificar y conocer las diversidades de una comunidad en donde vas a compartir tu proyecto? ¿Y qué métodos utilizas para ello? sí, Roberto, depende mucho. Mira, hay proyectos que tienen que prácticamente hacerse mientras o sea, construirse mientras se está haciendo ya el trabajo con las comunidades. Y hay proyectos, esos sobre todo vienen como de instituciones, ¿no? Donde instituciones que tienen que entregar reportes en tiempos y ejercer dineros y demás. Y ahí casi no tenemos tiempo de hacer estos diagnósticos para poder construir proyectos. Entonces, ahí puede ser que tuvimos un día o 2 días antes para hacer las cosas y después como comenzar a desarrollar. Yo, de manera personal, prefiero mucho los proyectos de corte independiente, donde, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hace rato quedé con una maestra a ver, mira, hasta ni te voy a mentir. Voy a ir a la Sierra Juárez en diciembre. Voy a ir a San Andrés Solaga, Villa de Alta, Oaxaca, para diciembre, voy para el 10 de diciembre y yo ya estoy trabajando, o sea, esos perfiles. No de forma presencial, porque yo ahorita pues, justo estoy en Estados Unidos y de ahí tengo una gira un poco larga, pero por ejemplo, yo ya le pedí si me puede decir quiénes son, qué edades tienen, como toda la información que ella tenga de esa comunidad y yo vamos a trabajar una sesión por Zoom, o sea, no trabajar como conocerles, pues, saber de ellas, de ellos, hacerle algunas preguntas, pero, o sea, te estoy diciendo que estamos en octubre y yo estoy trabajando esto para ir a trabajar con ellos en diciembre. Entonces, yo les diría, entre más tiempo tengan de conocer a esa comunidad, adelante. Va a haber veces que no se puede, ¿no? Que te dicen, te toca con tal y pues con tal, ¿no? Y sobre la marcha les conoces. Yo creo que por lo menos tendrían que tener un mes antes de poder accionar un proyecto, un mes de conocer a la comunidad, de saber como estos 4 puntos que les puse,
y de, en ese mismo mes, trabajar el proyecto con la comunidad, ¿no? O sea, una cosa es trabajar, desarrollar el proyecto, o sea, formar el proyecto y otra cosa es desarrollar el proyecto. Entonces yo les diría que por lo menos se den un mes. Estrategias hay muchas, la que más recomiendo es las estrategias de foros de participación. Si les interesa, está todo el trabajo de la Jugarreta, que es una organización que trabaja mucho con la UNESCO, la podemos buscar así, Jugarreta AC, tiene muchas, muchas estrategias de foros de participación infantil y juvenil para poder desarrollar proyectos de construcción cultural. Entonces, la participación infantil y juvenil son preguntas que detone que las personas digan cosas, ¿no? Entonces, incluso yo les digo, ¿de qué vamos a hacer nuestro proyecto cultural? Traigan un objeto de lo cual les gustaría que, o un dibujo o una palabra, ¿no? Hacemos una caja de cartón, ponen lo que quieran trabajar y alguien quizá pone una concha, alguien pone una palabra, alguien pone un pájaro, yo qué sé. Entonces, eso, a partir de eso vamos diciendo de qué queremos trabajar el proyecto, ¿no? Por supuesto que son más tardados, porque lo más fácil es decir, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Y ya lo armamos, pero los mejores proyectos tienen que ver con participación infantil y juvenil. Bueno, eso, hasta ahí esa pregunta. Muchas gracias. Dice Leslie Arribas Plata, hola, gracias por el espacio. ¿Qué recomiendas para trabajar con las comunidades indígenas cuando una no forma parte de ella, evitando la romantización? Uf, esa es una pregunta muy compleja. Yo creo que necesitamos muchas personas aliadas, ¿no? Que no sean de pueblos indígenas, pero que tengan el compromiso de trabajar con ellas y con ellos. Y yo creo que evitar la romantización tiene que ver con tu postura, con cómo ves a esa población, ¿no? Yo les decía que la dignidad tenía que ver con la mirada que ejercíamos sobre otras y sobre otros. Entonces, no te podría decir exactamente yo qué tendrías que hacer, más bien te tendría que decir que parte de la postura con la que tú mires a esa población. Si tú la miras con una postura de que quiero ir a ayudarles a que conozcan su cultura y demás, ya estamos mal, ¿no? Más bien, quizá partir desde una postura de tengo estos recursos, tengo este tiempo, tengo estas posibilidades, puedo compartirlas, con quién y cómo, esa ya es algo que te va a decir la comunidad, ¿no? Yo les recomiendo que sean bien honestos, o sea, cuando ustedes quieren ir a una comunidad indígena, sobre todo a trabajar, sean bien honestos, o sea, digan, mira, yo tengo cosas de papelería, sé contar historias, pero dime tú qué quieres, ¿no? Por eso les decía que la construcción del proyecto es bien importante, que sea colaborativa y colectiva. O sea, ¿qué quieres tú que se haga aquí? ¿No? O sea, ¿qué quieres que se haga? Y yo voy a abonar lo que yo sé más lo que tú sabes, ¿no? Em, sí, creo que eso, la no romantización tiene que ver desde la postura en cómo miras a esa comunidad. Muchas gracias. Dice Milagros Paola que si se puede hablar un poco más sobre los beneficios y posibilidades de metaforizar experiencias. Sí, ese es todo un tema. Habría que hacer una charla solamente de eso. Te recomiendo también mucho los escritos de Evelyn Arispe, que trabaja mucho con población migrante que está, por ejemplo, de África subsahariana o marroquí, que va pasando pues, por Europa para quedarse en España o para irse incluso hasta Inglaterra, ¿no? Y metaforizar experiencias tiene que ver con cómo buscamos procesos en los que las personas puedan contar lo que hayan vivido para poder transitarlo, ¿no? Ejemplo. Eh, Ahorita estamos colaborando en un libro con Adolfo Córdoba, que seguramente han escuchado de él, es un autor mexicano de literatura infantil y juvenil, pues, que ha trabajado mucho temas muy complejos, con Daniela Arrea, que es una periodista, escritora, que también trabaja mucho el tema de desaparición forzada, desplazamiento, y con Rafael Mondragón, que trabaja mucho el tema de memoria y filosofía. Entonces, estamos trabajando un libro, prácticamente creo que somos 13 personas, y nos tocó recibir casos de infancias y adolescencias que están atravesando el país. Muchas son mexicanas, muchas no, muchas vienen de Guatemala, de Haití, de otros lugares y quieren el asilo acá en Estados Unidos. Entonces, nuestro trabajo fue desde hacerles entrevistas, platicar con ellas, con ellos, para que pudieran escribir textos sobre lo que habían vivido. Entonces, ¿qué es metaforizar su experiencia? Es encontrar los mecanismos en los que ellas y ellos puedan
desde contar un relato, hacer un dibujo, escribir algo, hacer ¿cómo se dice? Una instalación, un baile, lo que quieran que pueda decir qué les está sucediendo cuando no hay palabras para decirlo, ¿no? Entonces, les decía que Evelyn Arispe tiene como mucha teoría sobre esto, pero ¿qué hicimos nosotras y nosotros? Nosotros y nosotras, lo que hice, al menos yo, lo que hice con los chicos, chicas que me tocaron fue, vamos a poder hacer procesos de poesía, ¿no? Entonces hicimos poesía visual. Poesía visual tiene que ver con la que yo hago, es caminamos por un espacio, el espacio que estén, así sea un albergue, sea una plaza pública, donde quiera que estén, recogen objetos del suelo y a partir de eso generan imágenes en una hoja en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien recogió hojas, ramas, tierra, a partir de eso hace la imagen que quiera hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que tengo algunas fotos, hicieron rostros, ¿no? Entonces hicieron, o sea, pusieron bugambilias, luego pusieron una hoja en la boca y pusieron ramas en la cabeza y pueden agregar líneas. A partir de eso tienen que contar por qué hicieron eso, por qué hicieron un rostro, quién es ese rostro. Y lo que haces es como si fueras desenrollando un hilo, lo que haces es a partir de lo que hagan, una danza, un dibujo, un poema, lo que quieran hacer, ir desenrollando por qué hicieron eso, qué historia quieren contar con eso. Entonces, lo que hace la persona es que mediante una metáfora, en este caso la metáfora visual de la cara, va a contar una experiencia de vida, ¿no? Este es un tema grandísimo que da para un taller entero, así que les recomiendo más bien que miren lo de Evelyn Arispe y los beneficios son que las personas pueden contar historias, muchas incluso traumáticas, como es el desplazamiento forzado, sin que les interrogues directamente, ¿no? Sin que les digas, cuéntame qué pasó, dónde estuviste, quiénes estuvieron, más bien que ellos construyan la historia que quieren construir y que te la compartan en los tiempos que quieran hacerlo. Por ejemplo, estos chicos, a la primera, pues no, dijeron, pues es una cara, ¿no? Ya después, ok, es una cara que le puse las flores rojas porque tiene que ver con el fuego, ¿no? Ah, ok, ¿y por qué tiene que ver con el fuego? Bueno, porque donde vivíamos hubo un incendio, ok, y vas, ¿no? O sea, yo no hice sola el trabajo, nosotros tuvimos tanto una psicóloga como una persona una abogada, entonces, o sea, también son cosas que no, si no tienes las herramientas no puedes hacer sola, tienes que tener un equipo de trabajo, ¿no? Pero beneficios son esos, ¿no? Que se pueda hablar de lo ay, se me fue la palabra, inenarrable que a veces puede ser la vida. Bueno, y el libro sale creo que a finales de año, a ver, pero ojalá los podamos compartir. Muchísimas gracias. Nos dice Mariana Batos, o Bataus, no sé pronunciarlo, perdóname Mariana, una adolescente que participa de espacios grupales que organizamos nos dijo, es como otro mundo, otra realidad. Igual Mariana dice, qué lindo y agradable escucharte, Nadia, gracias. Juan Carlos Giraldo dice, hermosas palabras, Nadia, necesitamos de este tipo de motivaciones, eres admirable. Creo que lo creemos varias personas. Roberto Góngora dice, hermosa e interesante sesión, deja mucho para reflexionar. Muchas gracias. Milagros Paola dice, por favor, ¿puedes compartir nuevamente los links? Se me cerró el chat antes de poder tomarles. Ahorita los copio y los paso. Y dice gracias. Y bueno, a mí también si no tienes algo más que decir, Nadia, o quieres concluir algo y ya después yo concluyo, como tú quieras. Ya no hay más preguntas por el momento. Pues solamente agradecerles, qué gusto conocerles, aunque sea en nombres, en cuadritos, y pues que sigan muy cerca el trabajo de la red Maya y también el trabajo de Borderline Teatro, y sobre todo pues que sigamos construyendo, ¿no? Abonando quizá a espacios en los que estas infancias y adolescencias puedan mirarse, decirse, narrarse, o sea, yo estoy en otro horario distinto a México, entonces por acá ya van a ser las 11 de la noche, así que más bien me despediría abrazándoles. Em, el texto, ahora yo ya tenía como prácticamente, pero ahora pues saben que uno habla más cosas, ¿verdad? De las que planea. Entonces quiero meter un poquito más, así que seguramente espero tenerlo lo más pronto posible para que lo puedan recibir.
Las diapositivas sí que las puedo enviar desde ya a las compañeras. No, bueno, tampoco no sé si se van a compartir, ya eso ustedes me dirán. Y, y pues nada, muchas gracias, qué gusto conocerles y pues ojalá nos sigamos encontrando. Pues muchísimas gracias, Nadia. Eres una persona admirable. Creo que nos has dejado muchísimas enseñanzas. Ver con respeto, con dignidad, con afecto a las personas a las que nos dirigimos. Ojalá alguna sesión al menos se vean nuestras caras. Tal vez eso lo digo a título personal, pero creo que nos acerca y dejan de ser datos duros o solamente bibliografía fría o metodologías que tampoco son universales, que se tienen que escuchar y tenemos que escuchar en los contextos y que se haga red, que podamos conocer lo que todas estas personas que se han conectado este tiempo seguramente son muy interesantes y que son aprendizajes que nos podrían inspirar o ayudar a encontrar soluciones. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Yo trataré de ver si puedo pasar los links que estuve compartiendo o pedirle a Red Maya que se los comparta. Y Nadia seguramente generosamente también nos compartirá mucha más información en su texto y con sus diapositivas. Entonces, pues nos despedimos. Buenas noches. Ah, y conéctense mañana. Julio Brum, ahora no recuerdo el título de su presentación, pero Julio Brum, se los digo porque yo le conozco, tuve oportunidad de acudir a sus talleres. Es una experiencia súper increíble es una persona también muy sensible y van a enriquecerse mucho mañana en la sesión. Buenas noches, adiós. Adiós, que estén muy bien, muchas gracias, descansen. Bye.